Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Zeng se ha alejado del divorcio. La frase cayó con fuerza en los medios, y las cámaras no tardaron en enfocar cada gesto y cada mirada suya. Los seguidores reaccionaron con sorpresa, algunos incrédulos y otros con la sensación de que ya lo esperaban. La noticia se convirtió en el tema central de las conversaciones en cafés, oficinas y redes sociales. Los debates se multiplicaron, y cada detalle de su vida personal se volvió objeto de análisis. La expectación creció como un incendio imposible de apagar, dejando en claro que su decisión marcaría un antes y un después. La escena se desarrolló frente a una audiencia que no podía apartar la vista de él. Su actitud, firme pero cargada de matices, alimentó aún más la curiosidad. Algunos testigos afirmaron que en sus palabras se escondía un mensaje más profundo. Otros, en cambio, aseguraron que todo era una estrategia para ganar tiempo. Lo cierto es que la tensión en el ambiente podía sentirse incluso a través de las pantallas. La historia ya no era solo un asunto íntimo, sino un espectáculo seguido de cerca por todos. Los comentarios comenzaron a llover desde los rincones más inesperados. Voces amigas, rivales y anónimas se mezclaron en un coro de opiniones interminables. Las redes se inundaron de teorías, interpretaciones y hasta predicciones. Algunos señalaban que su decisión era un acto de valentía, mientras otros lo acusaban de cobardía. La polarización no tardó en hacerse visible, y cada lado defendía su postura con vehemencia. La verdad, sin embargo, parecía esconderse entre líneas. El presentador en pantalla no disimuló la intensidad del momento. Con tono grave y pausado, relató cada movimiento con detalle. Los gestos de Zeng, la forma en que respiraba, incluso cómo evitaba algunas preguntas, fueron analizados minuciosamente. La cámara, siempre implacable, mostraba primeros planos que no dejaban lugar a la indiferencia. Los espectadores no podían evitar preguntarse qué pasaba por su mente en ese instante. El relato se convirtió en una narración que parecía sacada de un guión dramático. La gente buscaba respuestas, pero lo que obtenía eran más interrogantes. ¿Se trataba de un cierre definitivo o de una pausa estratégica? ¿Era una decisión tomada desde la calma o desde la presión? Los periodistas insistían, aunque sabían que la verdad solo se revelaría con el tiempo. Mientras tanto, cada frase suya se repetía, se discutía y se reinterpretaba. La audiencia, atrapada en el suspenso, permanecía conectada en todo momento. Esa incertidumbre se convirtió en el verdadero motor de la historia. A medida que avanzaban las horas, las especulaciones no dejaban de crecer. Los programas de televisión dedicaban bloques enteros a desmenuzar cada detalle. Los periódicos lanzaban titulares que se contradecían entre sí. Las tertulias nocturnas se convirtieron en escenarios de debates encendidos. Y entre tanto ruido, su figura se hacía aún más enigmática. El misterio sobre su futuro personal se instaló en el corazón del público. Y lo que parecía ser solo una decisión íntima, ya era un fenómeno mediático. Su imagen se transformó en símbolo de una disyuntiva más grande. Para algunos, representaba la lucha por la libertad individual. Para otros, el reflejo de una responsabilidad que no se puede abandonar tan fácilmente. El dilema entre seguir adelante o retroceder se convirtió en una metáfora de la vida misma. Sus seguidores encontraron en él un espejo de sus propias contradicciones. Y esa identificación fue la clave de por qué todo el mundo hablaba de lo mismo. El eco de su decisión cruzó fronteras y contextos. La tensión no se limitaba a los medios de comunicación. En las calles, la gente comentaba con intensidad cada novedad. Los cafés se llenaban de conversaciones sobre lo que había dicho y lo que había evitado decir. Los conductores de radio improvisaban debates con oyentes en vivo. Incluso los más ajenos a la farándula se encontraron opinando sobre el caso. Lo que había empezado como un rumor se transformó en un fenómeno social. Y la figura de Zeng
se volvió aún más grande en el imaginario colectivo. Mientras tanto, él permanecía en silencio frente a ciertas preguntas. Sus gestos eran tan elocuentes como sus palabras. Los especialistas en lenguaje corporal encontraron material para horas de análisis. Cada cruce de brazos, cada movimiento de sus manos, parecía revelar un secreto escondido. La tensión crecía con cada minuto que pasaba. Y el público, lejos de cansarse, pedía más imágenes, más declaraciones, más pistas. La noche avanzaba, pero la atención no disminuía. Las cadenas de televisión extendieron sus programas más allá de lo habitual. Las plataformas digitales registraban picos de audiencia inesperados. La noticia no era solo nacional, sino que empezaba a recorrer el mundo. En redes sociales, su nombre se volvió tendencia en cuestión de minutos. Las opiniones se multiplicaban en distintos idiomas y contextos. La historia ya había traspasado todas las fronteras. El relato del presentador adquiría un tono casi novelístico. Con voz firme, describía el ambiente cargado de expectativas. Cada pausa en su discurso generaba un silencio denso en el estudio. El público esperaba la siguiente frase, como si fuera la clave de todo punto. El dramatismo alcanzaba niveles que rozaban lo cinematográfico. La televisión, una vez más, convertía lo real en un espectáculo imposible de ignorar. Lo que nadie podía negar era la intensidad emocional del momento. Había lágrimas contenidas, sonrisas nerviosas y silencios prolongados. La contradicción entre lo público y lo privado se hacía evidente. El derecho a decidir sobre su vida chocaba con la voracidad mediática. Y en medio de esa tormenta, él intentaba mantener la calma. La audiencia, sin embargo, buscaba un desenlace inmediato. El eco de la noticia llegó hasta los rincones más insospechados. Incluso quienes no lo seguían habitualmente se vieron atrapados en el relato. La fuerza del titular fue suficiente para despertar curiosidad en todos. El magnetismo de su figura parecía multiplicarse en la adversidad. Y así, sin planearlo, su vida personal se convirtió en una narrativa universal. El divorcio, o la ausencia de él, ya no era solo suyo. Era un tema compartido por millones. La narración televisiva continuaba con un ritmo hipnótico. Cada frase se hilaba como si formara parte de un gran guión. Los espectadores, pegados a sus pantallas, no podían apartar la vista. La música de fondo acentuaba cada momento de suspenso. El montaje de imágenes reforzaba la sensación de estar frente a algo histórico. Y en cada hogar, la conversación giraba en torno a lo mismo. Los periodistas en el estudio debatían con pasión. Algunos defendían su decisión como un acto de coraje personal. Otros lo consideraban un movimiento calculado para ganar tiempo. Las posturas se enfrentaban con fuerza, generando discusiones intensas. El público observaba, tomaba partido y compartía su opinión en redes sociales. La historia se expandía como un río imposible de contener. El reloj avanzaba, pero la incertidumbre seguía intacta. Nadie podía prever cómo terminaría todo esto. El misterio se había convertido en la esencia del relato, y ese misterio mantenía cautiva a la audiencia. La televisión encontraba en este episodio su mejor material. Y el nombre de Senk resonaba con fuerza en cada rincón. Los expertos en relaciones también se sumaron al análisis. Psicólogos, sociólogos y hasta abogados opinaban sobre el caso. Cada uno aportaba su perspectiva, ampliando el debate aún más. El divorcio, lejos de ser solo un trámite legal, se convertía en un tema de reflexión social. La audiencia escuchaba con atención todas las voces. Y de ese modo, la historia adquiría nuevas dimensiones. La intensidad del relato se mantuvo a lo largo del día. Las cadenas competían por ofrecer la primicia más llamativa. Los titulares se volvían cada vez más creativos y contundentes. La presión mediática no daba tregua. Y en ese escenario, él continuaba bajo el escrutinio constante. Su vida privada, de pronto, parecía pertenecer a todos menos a él. Las cámaras seguían cada uno de sus pasos.
Desde la mañana hasta la noche, su imagen estaba en todas partes. Las calles se llenaban de fotógrafos y curiosos. Cada salida suya se convertía en una escena pública. Y cada silencio era interpretado como un mensaje oculto, punto de actualidad. El círculo mediático se cerraba cada vez más sobre él. A pesar de todo, mantenía cierta serenidad. Sus palabras, aunque escasas, eran firmes. Transmitía la sensación de que aún tenía el control. Pero la tensión en su mirada revelaba otra historia. El público percibía esa dualidad y se sentía aún más intrigado. Esa mezcla de calma y misterio era lo que lo mantenía en el centro del escenario. La presión alcanzó niveles inéditos. Incluso las figuras públicas comenzaron a pronunciarse sobre el tema. Actores, cantantes y políticos mencionaban su nombre en entrevistas. Las referencias se multiplicaban en distintos contextos. La narrativa se expandía más allá del ámbito del espectáculo. Y la figura de Zeng se volvía omnipresente. El relato televisivo parecía no tener final. Cada hora traía nuevas interpretaciones. Automitación. Cada imagen era analizada al extremo. El divorcio, o el alejamiento de él, se convirtió en el símbolo de un dilema más amplio. Y la audiencia continuaba aferrada a cada nuevo detalle. El presentador, con su tono grave, mantenía vivo el suspenso. El impacto no se limitaba al presente. Muchos comenzaron a preguntarse cómo quedaría su legado tras este episodio. ¿Sería recordado por su carrera o por este momento? ¿Pesará más su talento o su vida privada? Esas preguntas, aún sin respuesta, ya circulaban en todos los medios. Y la incertidumbre se proyectaba hacia el futuro. El tiempo pasaba, pero la expectación no cedía. El público seguía atento, como si esperara un desenlace inmediato. Los medios mantenían la historia en el centro de la agenda. Y cada detalle alimentaba un ciclo que parecía interminable. La historia de Zeng ya no era solo suya. Era patrimonio de todos los que la seguían minuto a minuto. La narración televisiva culminó en un cierre que no era cierre. El presentador dejó en el aire más preguntas que respuestas. La audiencia quedó en suspenso, con la mirada fija en la pantalla. La música de fondo subrayó el dramatismo del momento. Y el eco de la frase inicial seguía resonando en todos los rincones. Zeng se ha alejado del divorcio. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.